Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una charla más. Hoy tenemos de nueva cuenta al politólogo invitado aquí de la Mesa Constante. Hoy venimos a hablar de temas trascendentales, temas torales, temas importantes que a diario estamos aquí pasando en el país. Hoy es un tema que vamos a abordar, que México puede ser un país diferente, profe. Entonces, bienvenido, licenciado, politólogo Leopoldo González. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, muchas gracias por invitarme y me da muchísimo gusto estar por aquí con el auditorio. Hoy vamos a hablar de varios temas, profe. Por ejemplo, un tema principal es, por ejemplo, lo de las afores, lo de la deuda pública, lo de la caída del desempleo, lo de la inversión productiva. ¿Qué más, profe, vamos a hablar? Pero bueno, aquí los tenemos, la congelación de cuentas, profe. Así es, todos son temas jurídicos interesantes y políticamente muy relevantes, ¿eh? La prescripción del delito del peculado. Es correcto. ¿A quién le apoya? ¿A quién le ayuda? Pues apoya realmente a los burócratas ladrones, apoya realmente a la corruptocracia. Así es, el asunto, profe, de darle prescripción al delito de peculado, que era abierto, era imprescriptible. Ahora es prescriptible por decisión del actual gobierno. ¿Por qué? Pues seguramente porque hay mucho uña larga por ahí, ¿no? Ahí, así es, profe. Bueno, pues lo vamos a abordar, lo vamos a ver. Entonces, pues empecemos con el primero, las afores, el 30% le van a meter la mano, profe. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué nos puede decir? Bueno, pues el asunto de las afores se acaba de aprobar por el Senado en los días pasados y pues aprobaron que el gobierno de la República puede echar mano del 30% de las afores de cada mexicano. Puede, digamos, apropiarse el 30% de la afore de cada trabajador, de cada trabajadora en México, con el fin de financiar y de fondear la obra pública. Ese es el objetivo de esa aprobación del Senado. Por cierto, esa aprobación se dio básicamente con la bancada senatorial de Morena. Es decir, no votaron los demás partidos a favor, votaron en contra y Morena votó por expropiarle el 30% de las afores a los mexicanos. ¿Esto qué quiere decir? En primer lugar, quiere decir que al expropiar las afores, el 30% de la afore para financiar la obra pública, pues está cometiendo una arbitrariedad gubernamental, porque, entrar en posesión del 30% de las afores que son de particulares y que son del ahorro de los trabajadores, entrar en posesión de eso por una votación o por una determinación legaloide del Senado, pues tiene cara de abuso, tiene cara de felonía, es indebido, porque las afores son propiedad exclusiva de los mexicanos que han cotizado para su retiro. Las afores son el fondo de ahorro que va creando cada trabajador a lo largo de su vida, justamente para darle financiamiento al último tramo de su vida, cuando están en la tercera edad o en una etapa terminal. Y sin embargo, el gobierno de la 4T, el gobierno de Morena, porque fueron ellos los que aprobaron esto, está aprobando esta decisión y esta medida arbitraria. Ellos tendrán sus valoraciones, que en todo caso serán valoraciones extrajurídicas, incluso extraparlamentarias. Son valoraciones utilitaristas y mercantilistas. A mí me parece que entrar en posesión del 30% de las afores es el anuncio de que posteriormente podrían entrar en posesión del 70% restante de las afores. ¿Con lo que sigue? Para dejar a los mexicanos sin afores, sin su fondo de retiro, y para dejar a los mexicanos en la inermidad económica. Esto no es una medida propia de un humanismo mexicano. Esta me parece una medida de un demonismo mexicano. Y lo otro que habría que decir, vale la pena preguntarnos, ¿por qué el gobierno de la República, el actual gobierno, entra en posesión de las afores, del 30% de las afores? La razón es muy simple, porque ya, digamos, desde el 2018, el gobierno actual ha venido echando mano de los guardaditos presupuestales y hacendarios que tenía el país. Ha venido echando mano, digamos, del Fondo de Estabilización Presupuestaria que dejaron Zedillo y Fox para darle equilibrio permanente y estabilidad a las finanzas públicas de México,
Para eso era el Fondo de Estabilización Presupuestaria, una reserva con la que México podía hacer frente a cualquier situación de crisis o a cualquier situación de escasez monetaria del propio gobierno. Ya se lo acabaron. Miles y miles y miles de millones de pesos ya se los acabaron. Después se acabaron 189 fideicomisos. Ahí están los datos en la página oficial del gobierno y están en las cifras y estadísticas del INEGI. 189 fideicomisos con miles y miles y miles y miles de millones de pesos. Ya se los acabaron. Cuando en la elección del Poder Judicial, una elección anticonstitucional y una elección poco recomendable para un país democrático, cuando se hizo la elección del Poder Judicial de manera indebida y extraconstitucional, entonces la hicieron para entrar en posesión de 19 fideicomisos judiciales de miles y miles y miles y miles de millones de pesos. ¿Todo eso para qué? Pues muy sencillo, para fondear la alimentación de redes clientelares y para darle suministro económico al voto clientelar que mantenga a Morena en el poder. Pues todo el dinero del país, de esos fideicomisos y del Fondo de Estabilización Presupuestaria, y todo el dinero del país de los 19 fideicomisos del Poder Judicial se ha usado únicamente para mantener entretenidas, digamos, a las mascotas oficiales en el piso social y para mantener de alguna manera el fondeo y la financiación de la operación del gobierno. Es decir, nada útil para el país. Entonces, por eso han echado mano ahora, porque ya se acabaron todo, han echado mano de las Afores, porque ya no les queda nada. Déjale digo cómo se llama el programa, la ley. Se llama Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica. ¿Qué le suena eso, profe? Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica. Pues es una infraestructura estratégicamente electorera. Es una infraestructura estratégicamente clientelar. Sí. Es una infraestructura estratégicamente populista y asistencialista. Echar mano del 30% de las Afores, que es una cantidad nimia, delgada, en relación con la masa presupuestal total de que puede hacer uso el gobierno de la República, echar mano de eso no explica sino una cosa que he venido diciendo, que ya no tienen fondos, sí, que ya no tienen guardaditos, que ya no tienen capítulos presupuestarios escondidos de los cuales echar mano, y ahora de lo que echan mano, porque ya se acabaron todo, indebida e inmoralmente, echan mano de los recursos particulares de los mexicanos concentrados en las Afores, porque ya se acabaron y ya saquearon todo. Echan mano de eso indebida, inmoral e ilegalmente para financiar la poca obra pública que puedan financiar, para limpiar o lavar su rostro y presentarse con un rostro aparentemente limpio, con un cutis aparentemente limpio, libre de impurezas, de acné y demás, al 2027. Ese es todo el asunto, es lo electoral y lo electorero. Así es, profe, porque lo recaudado por la Secretaría de Hacienda ya es insuficiente, profe, como dice usted, porque estamos en la total informalidad. ¿Qué está pasando? Que en el fondo no hay inversión, tanto privada como del mismo Estado, no hay ese recurso, hay incluso incertidumbre, tanto en lo particular como en lo internacional, para no poder venir a invertir. Entonces, un país sin inversión está destinado al fracaso, profe. Hay un economista británico muy recomendable de consultar y de estudiar, que es John Maynard Keynes. Él terminó viviendo en Estados Unidos y fue en muchos sentidos el economista que salvó a Estados Unidos, y aparte de la economía liberal en el mundo, lo salvó en el paréntesis de la Gran Depresión de 1929-1936. Y fue el que ideó el Banco de la Reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Pues John Maynard Keynes recomendaba una fórmula no mágica, sino una fórmula realista a los gobiernos para detonar la inversión pública y la inversión privada
y para detonar la creación de empleo. ¿Cuál era esa fórmula? La fórmula consistía en incentivar y alentar de la mayor manera posible el gasto público, porque eso iba a contribuir a la creación intensiva de puestos de trabajo y bien pagados para los trabajadores, y eso iba a contribuir a generar la confianza de los inversionistas. Con empleo y con inversiones suficientes y en cascada, es posible hacer crecer la economía de un país. Eso lo sabía John Maynard Keynes, y eso lo han sabido todos los economistas serios y consistentes de la historia de la economía en el mundo. Sin embargo, en el caso de México, se han seguido recetas contrarias a las recetas keynesianas y se han seguido recetas incluso ajenas a la economía. En este caso, habría que decir que la informalidad ha crecido en México de una manera peligrosamente exponencial. ¿A qué me refiero? A que el 54% de la población económicamente activa y el 54% de la economía activa en el país es informal. Es decir, que no está bajo registro de Hacienda, y quiere esto también decir que está creciendo mucho más la informalidad que la formalidad económica, y esto por falta de confianza en el gobierno. La gente, si crea una empresa chiquita, tiene miedo a registrarse porque le va a caer Hacienda, y aparte de Hacienda le van a caer otros inspectores y agentes gubernamentales para disecar su economía como microempresario. Entonces no hay confianza en el gobierno, por eso está creciendo la informalidad. Y está creciendo la informalidad porque no hay una oferta suficiente de empleo por parte del gobierno. El empleo está en la formalidad económica, y la informalidad económica está fuera de los indicadores oficialmente consagrados para medir el empleo. Entonces, tenemos un país de cabeza cuando debería estar el país con los pies en la tierra y la cabeza arriba. Y por lo pronto, pues la caída de empleo, profe. O sea, eso a ras de piso quiere decir que si no hay empleos, acuérdese, que si no hay creación de empleos, ¿qué viene pasando? Pues se empieza a desacelerar la economía. Así es, no hay creación de empleo real. Hay creación de empleo artificial, en términos estrictamente económicos, en términos estrictamente financieros. ¿Por qué digo esto? Porque el empleo no ha crecido en México, a pesar de que el gobierno ha dicho en meses pasados, con sus datos, profe, incluso con el otro gobierno, el del inquilino de Palenque, a pesar de haber dicho que el empleo ha crecido en México un 13.4%, el empleo no ha crecido. Y voy a decir por qué. Y se puede demostrar con números. Siempre que hablemos de economía y de finanzas, todo se puede demostrar con números. Sin números no se demuestra nada. Lo voy a demostrar con números. El hecho de que se diga que creció el empleo, y lo dice el gobierno y nada más el gobierno, no los agentes privados, no los institutos privados, no el Centro de Estudios Económicos del sector privado del Consejo Coordinador Empresarial, ni siquiera otros institutos de investigación privada a nivel económico lo están diciendo. Lo está diciendo únicamente el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno contabiliza como empleos a los de los jóvenes construyendo el futuro. Cuando les da una subvención clientelar o les da un tentempié asistencial, el gobierno piensa equivocadamente que les está dando empleo, así que los cuenta como empleos formales. ¿Y a quién más está contabilizando en las cifras de empleo que según él ha creado? Está contabilizando al programa de familias de Sembrando Vida. Realmente esos de Sembrando Vida y realmente jóvenes construyendo el futuro no son empleos reales. Es un movimiento artificial de la cifra de empleos. Así que en realidad, desde el punto de vista económico objetivo, no hay creación de empleos. Hay un decrecimiento de la planta y de la oferta de empleos en México. Si no, ¿cómo nos explicamos que ha crecido la informalidad hasta el 54.9%? ¿Cómo nos explicamos que hay demasiados millones de mexicanos en el subempleo? ¿Cómo nos explicamos que la gente vive con una economía del día a día y no con una economía suficiente? El asunto es que no hay empleo y, por otra parte, no solamente el empleo. Hay un dato que es muy preocupante, Alejandro, y este dato es el de que la inversión productiva en México
lo acaba de decir el INEGI hace menos de un mes. La inversión productiva en México ha decrecido el 44.9%. Lo dice el INEGI, la institución que mide el comportamiento de la economía, que mide el comportamiento del empleo, que mide el comportamiento de la PEA, la población económicamente activa, y que mide el comportamiento de la inversión. El INEGI mide todo eso y mide los indicadores de consumo de los mexicanos. Entonces, el INEGI está diciendo que decreció, que ha caído la inversión pública en México un 44.9%. Si no hay inversión en México, es porque no hay confianza en el gobierno. Si no hay inversión en México, es porque los particulares de México y los inversionistas o empresarios extranjeros no tienen certeza jurídica para poder invertir un peso en la industria mexicana. Esa es la realidad. Si en las mañaneras dicen otra cosa, están equivocadas, no tienen datos. En su megáfono de diario, profe, de ahí en su megáfono de propaganda. Que es un megáfono propagandístico. Dicen que informativo, no, es un megáfono propagandístico y en el que siempre están en campaña preelectoral permanente. No, así de simple. Y aparte los números, se ha visto que del 18 para acá ha decrecido. La deuda pública, ¿qué me puede decir, profe? La deuda pública es la más elevada de Latinoamérica. Es una deuda pública que de haber estado en 5, luego en 7, luego en 8 y casi 9 billones de dólares. Ahorita, desde que llegó Morena y la 4T al poder, la deuda pública, la deuda soberana de México, está más o menos alrededor de los 22 billones de dólares. Quiere decir que la deuda pública en México ha crecido, digamos, más del 100% de como la tomó López Obrador. La tomó en 8 billones de dólares. Ahora estamos en poco más o alrededor de 22 billones de dólares. Es decir, 14 billones más. ¿Para qué se endeudaron? ¿Para qué pidieron prestado? ¿Cuál era el objetivo de abultar la deuda pública externa de México? El objetivo no era desarrollar al país, porque si hubiera sido desarrollar al país, seríamos un país mejor que Dinamarca, mejor que Suecia, mejor que Italia, mejor que Noruega y mejor que Estados Unidos. Y no somos eso. Somos el hazmerreír económico del mundo. ¿Por qué razón? Porque la deuda pública se contrajo para financiar obras emblemáticas técnicamente inútiles, técnicamente inviables y técnicamente no rentables. Y los números ahí están demostrándolo, al margen de que los quieran ver o no los quieran ver. Y lo otro, termino con esto, la deuda pública se contrajo para financiar a miles de redes clientelares y mantener uncidas al carro del poder, uncidas a la visión oficial, a poco más de 42 millones de familias en México, con el único objetivo de que voten por ellos, lo cual es equivocado. Contraer deuda pública para mantener a un rebaño que me aplauda, se deje acarrear y vote por mí, es una tremenda irresponsabilidad histórica, les guste o no que lo diga. Ahorita que está diciendo histórica, siempre acuérdese, usted parece lo que dice ocurrió. Tuvimos una charla atrás, profe, y usted dijo, el tirano tiene que caer, y cayó, profe. Fíjese, y sí. Cayó, por eso le digo, y estamos aquí sentados. Hablábamos de Nicolás Maduro, de Nicolás Maduro, de Venezuela. Y usted decía, tiene que caer porque es inviable, es un tirano, y tiene que caer, y va a caer, y cayó, profe, parecía. Ahora me aviento una predicción que está en el imaginario colectivo. La palabra imaginario la inventó un filósofo muy bueno, de origen polaco-alemán, que es Cornelius Castoriadis. Él inventó la palabra el imaginario institucional. Él inventó la palabra el imaginario colectivo. Cornelius Castoriadis, ya falleció. En el imaginario figura la predicción de que el gobierno que próximamente va a caer, después de que ya cayó el ayatolá Khomeini de Irán, va a ser el dictador cubano Miguel Díaz-Canel. Esa es la otra predicción que lanzo y que no es ninguna novedad. La gente informada y razonable y formada de este país lo sabe. Es el próximo dictador que va a caer
Y luego viene el capítulo mexicano. Porque somos amigos de la verdad, profe. Queremos estar informados, como usted lo cita, y mientras uno esté cerca de la verdad, va a salir, porque la verdad siempre va a flotar, siempre va a salir. Entonces, esa es la verdad. No estamos alienados a una doctrina, sino simplemente estamos abonados o enfatizados sobre la verdad. Hay dos filósofos que hablan de la verdad. Uno es Terencio. Decía que la verdad engendra odio. Terencio, uno de los filósofos de la antigua Grecia. Y tenía razón Terencio. Pero hay otro filósofo posterior a Terencio que es Platón. Y Platón decía algo que es muy importante. Y muy importante en el México de hoy y en la Latinoamérica de hoy. Decía Platón, yo soy amigo de mis amigos, pero soy más amigo de la verdad. Y en este sentido, yo soy platoniano o platonista. Yo soy amigo de mis amigos y tengo muchos en casi todos los partidos. Y tengo muchísimos amigos en Morena, lo cual para mí es un honor. Muchísimos amigos en Morena, en el PRI, en el PAN, en el PRD, en MC, Movimiento Ciudadano, y tengo muchos amigos en el Movimiento del Sombrero, pero reivindico la máxima de Platón. Yo soy amigo de mis amigos, pero soy más amigo de la verdad. Que también tuvimos esa charla también, profe. Así es. La hicimos con Platón, ahí búsquenos en el canal, hicimos esa de Platón, hablamos de la República, hablamos de muchas cosas, de incluso nada más de la vida de Platón, y hablamos también del socialismo, también ahí manejamos. Hablamos de Aristóteles, de Platón, de otro filósofo de la antigüedad griega, y en otra ocasión posterior desmenuzamos y desglosamos con mucha responsabilidad y rigor el pensamiento de Carlos Marx también. Hablamos del socialismo científico, etcétera, etcétera, y hablamos del socialismo utópico, etcétera, etcétera, y hablamos un poquito aquella vez, vagamente recuerdo, del filósofo antípoda de Carlos Marx. Hablamos de Edward Bernstein, el creador de la socialdemocracia en Alemania. Así que hablamos de temas muy profundos en aquella ocasión. El menos indicado para hablar de esos temas quizás sea yo, pero hablamos de esos temas, eso sí, con responsabilidad, eso sí, con puntos de vista verificables sobre el terraplén de la historia, y hablamos también de otros filósofos, pero siempre nosotros nos atendemos a la verdad relativa. Yo no tengo la verdad única y en consecuencia no tengo la verdad absoluta. Lo que yo diga son puntos de vista y son ideas relativas. Con toda la modestia, porque al final que uno sea modesto, profe, sí le sabe a los temas. Gracias. Pues hay que, y regresando un poquito al tema, ya nos desviamos un poco, pero ¿cómo va a haber inversión, profe, si también en algún momento le dicen, puedes congelar una cuenta con el solo aspecto, con la sola sospecha, tú puedes congelar la UIF? Sí, esto también fue, digamos, esto no fue una determinación del Senado de la República, sino que fue una determinación, pues en mala hora y muy desafortunada, de esta Suprema Corte, que yo he llamado, más que Suprema Corte de Justicia de la Nación, la he llamado con absoluta responsabilidad y con absoluta seriedad, la Suprema Corte de Justicia del Acordeón. Lo acordó el Pleno de esta Suprema Corte. Digo, entre decir Suprema Corte del Acordeón y Suprema Corte de Cartón, casi es lo mismo. Casi es un sinónimo. Qué buen mote le puso, profe. Casi es un sinónimo. Bueno, pues es un mote descriptivo. Espero que los señores ministros, las señoras ministras me disculpen, pero esa es la realidad. Yo no puedo hablar de otras cosas. Es más, otro filósofo, Eckhart, dijo que la realidad, Emmanuel Kant. La verdad es la realidad de las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. Y si yo estoy hablando de una realidad que se puede verificar, lo que no es real no se puede verificar. Si es una realidad y se puede verificar, es una verdad. Y yo hablo de verdades. Sé que la verdad incomoda, me tiene sin cuidado. Estoy aquí en este mundo para decir y reproducir y echar a circular la verdad. Vuelvo al tema. Este asunto que acabas de plantear es muy peligroso también para el país. Puede, de acuerdo con la Suprema Corte, puede el gobierno intervenir, inmovilizar
y bloquear cuentas bancarias de particulares. ¿Ya las están bloqueando? ¿Ya llevan un buen número, profe? Ya las están bloqueando. Sí. Y están bloqueando, inmovilizando e interviniendo cuentas de particulares solamente por la presunción de que en esas cuentas puede haber o hay flujos inexplicables de dinero. O porque esas cuentas, según la visión y los ojos gubernamentales, se prestan a sospecha por el flujo de los movimientos financieros que ellas reflejan. Esa es la determinación, obviamente sobre las rodillas, obviamente sin fundamentos y obviamente anticonstitucional de la Suprema Corte de cartón. Esa es la determinación. Vamos a analizarla con la cabeza fría. Vamos a analizarla incluso con la sangre fría. Esa determinación. Poder intervenir, poder bloquear y poder inmovilizar cuentas de particulares por una presunta sospecha de X gobierno de la República o del gobierno federal. Ok. ¿Esto es constitucional? No es constitucional. En la Constitución están establecidos dos principios fundamentales que asisten a todos los sujetos jurídicos del país. ¿Cuáles son esos dos principios fundamentales? Uno es el derecho a la presunción de inocencia. Una máxima de derecho. Al establecer la posibilidad de intervenir, bloquear o inmovilizar cuentas bancarias por la sospecha de que hay movimientos raros en esas cuentas bancarias, se está atropellando el derecho a la presunción de inocencia de ese particular que tiene esa cuenta que registra movimientos financieros inusuales. Y segundo, se está vulnerando, desde luego, el derecho al debido proceso. Al vulnerar el derecho al debido proceso, quiere esto decir que no se está fincando una responsabilidad judicial ni una acusación judicial sobre el titular, sobre el cuentaviente que tiene una cuenta con movimientos o flujos financieros raros o inusuales, sino que, digamos, se le está violentando su derecho al debido proceso porque no está siendo acusado, no está siendo indiciado, no está siendo procesado, no está siendo sentenciado. Por un tribunal judicial, sino que únicamente se volvió sospechoso a los ojos del gobierno y se volvió sospechoso a los ojos de una institución que parece ser los dientes y los molares del gobierno en turno. ¿Quién es ese órgano del gobierno al que se le vuelven sospechosos los particulares mexicanos con flujos financieros inusuales? Ese órgano es la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Si la UIF considera que hay movimientos raros, flujos raros o inusuales en determinada cuenta, simplemente con olfatear que hay movimientos raros, ya puede indicar la inmovilización, la intervención o el bloqueo de esa cuenta. Es decir, sin un litigio judicial, sin un litigio en el que sea alguien acusado y ese alguien que fue acusado tenga el derecho elemental a defenderse judicialmente. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de dos cosas. De un gobierno federal que usa el sistema jurídico para perseguir a quien se le venga en gana, y estamos hablando de un gobierno que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera hace tareas para las cuales es muy bueno, de persecución y de arrinconamiento de los particulares. Es decir, con esta medida de la congelación, inmovilización o bloqueo de cuentas, se atenta directamente contra el patrimonio y la riqueza particulares de los mexicanos. Y con esta medida, lo que sí se inmoviliza, lo que sí se interviene y lo que sí se bloquea es la certeza jurídica de los mexicanos,
Es decir, la posibilidad de tener defensa judicial frente al gobierno y la posibilidad de no poder ser rebasado o arrasado por el gobierno por un caso económico financiero de una cuenta X. Y termino con esto. Me parece sumamente grave esto que está ocurriendo en México. Habla claramente de que este gobierno realmente tiene dos pisos. El primer piso del actual gobierno, por estas medidas y decisiones que está tomando, el primer piso es de la autoprotección de la oligarquía criminal, primero. Y segundo, de la persecución y el arrinconamiento y la represión de todo aquel que no piense ni crea en lo que piensa y crea el actual gobierno o la oligarquía criminal que tiene México encima. Así de simple. Es una línea que está siguiendo desde que se inició la propaganda de, dijera usted, el inquilino de Palenque desde siempre, es vamos a agarrar los poderes. Pues ya lo tiene, como dice usted, la Suprema Corte de cartón, dice usted, ya la tiene. En la cuestión también, cómo agarro o cómo persigo a las personas por medio de un garrote, vamos a ponerlo así, todo aquel que piense diferente a mí, voy y lo persigo a través de sus cuentas, por decirlo así. Lo estoy asusando, lo estoy molestando y cuidado con que te me levantes. Esa es la otra, profe. Entonces, cada vez más, usted lo ha dicho, cada vez nos están copando, cada vez nos están haciendo hacia la pared para poder llegar a dónde va ese sentido de esta cuarta transformación, profe. ¿Cuál es el sentido maquiavélico que traen en el fondo, profe? Usted sí lo puede ver. Sí lo alcanzo, bueno, alcanzo a ver algunas cosas, quizás no alcanzo a ver todo, pero alcanzo a ver unas cosas. Esta gente leyó una cosa de Antonio Gramsci, un filósofo italiano, que escribió varias cosas muy valiosas. Y me parece uno de los filósofos más rescatables del marxismo del siglo XX. Antonio Gramsci escribió una cosa que se titula Más Maquiavelo y menos Marx. ¿Esto qué quería decir? Quería decir dos cosas sobre Marx, que era romántico, es decir, idealista, abstracto, y quería decir que era un filósofo ingenuo o inocente. Y al decir menos Platón, más Maquiavelo y menos Platón, era decir, seamos más realistas como marxistas, seamos más realistas como socialistas, seamos más realistas como gente de izquierda. Mucho Platón nos hace daño, porque es el idealismo romántico y es la utopía romántica. Y lo que le puede venir bien al marxismo, a la izquierda del siglo XX, es aplicar más Maquiavelo y menos Platón. Y de ahí viene la tesis profunda de esta gente que malgobierna México. Más Maquiavelo y menos Platón. Es decir, más astucia, más habilidad, más sentido de la maldad para gobernar a los países. Y me parece que esa tesis de Antonio Gramsci, filósofo italiano, me parece que la han empleado muy bien, digamos, 4 mandatarios latinoamericanos. El primero de ellos que la aplicó muy bien, y además cuando llegó al poder, cuando asaltó el poder en Cuba, fue Fidel Castro. Fue el primero que aterrizó, que le puso objetividad y tren de aterrizaje a la filosofía marxista en la clave de interpretación que había previsto Antonio Gramsci. Le puso tren de aterrizaje y al ponerle tren de aterrizaje fue más maquiavélico que marxista. Para tumbar a Fulgencio Batista, el dictador de Cuba, que yo no aplaudo, nunca lo he aplaudido, tumbó al dictador de Cuba, Fulgencio Batista, que tenía a Cuba hecha un cabaret continental, el cabaret del continente latinoamericano, lo tumbó, bajo la prédica de que iba a haber libertad religiosa en la isla, bajo la prédica de que iba a haber
democracia en la isla, bajo la prédica que los cubanos iban a ser ciudadanos más dignos. Bajo esas 3 prédicas, Fidel Castro se eternizó y se perpetuó en el poder. Terminó siendo un dictador peor que Fulgencio Batista. Y los números ahí están. Yo he leído más de 30 o 40 libros sobre Cuba y sobre Fidel Castro y sobre Martí y sobre todos ellos. El punto es, ese es el primer experimento en el que se traduce de manera práctica la filosofía de Gramsci. Menos Platón y más Maquiavelo. Más Maquiavelo y menos Platón. La aterrizó Fidel Castro, primera experiencia. Segunda, la aterriza Daniel Ortega en su primera presidencia. En la primera presidencia ganó trastocando la figura histórica y los ideales de César Augusto Sandino en Nicaragua. Los trastocó y los distorsionó. Sin embargo, fue a las urnas y perdió, porque la gente consciente, la gente informada, pensó que eso conducía a una dictadura. Lo tumbó. Luego regresó, pero regresó después de que se instaló en el poder en el Palacio de Miraflores en Caracas, Hugo Chávez Frías, y después de que Hugo Chávez Frías le dejó el poder a Nicolás Maduro Moros, hoy preso en las Cortes de Nueva York y en el sistema penitenciario de Nueva York. Entonces, hay 3 experiencias en las que el pensamiento de Gramsci se traduce a una técnica para conseguir el poder y luego para preservarlo, que es la técnica que han seguido al pie de la letra en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua en segunda vuelta, y es la misma técnica de instrumentalización, de obtención del poder y preservación del poder que está siguiendo el capítulo mexicano del populismo. Las pruebas ahí están, las evidencias están para quien quiera verlas, y desde luego esas pruebas y esas evidencias apuntan a la verdad de lo que estoy diciendo. Y se van quitando del camino pues muchas cosas, al grado de que pues también ahora quitan la prescripción del delito de peculado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, todas las fechorías que yo hice estando en funciones, pues en algún momento viene este delito de prescripción. ¿Qué es lo que nos puede decir, profe? 2 cosas. Hace más o menos 2 años debilitan la figura del habeas corpus. El habeas corpus, que viene de la Europa antigua, de la Europa renacentista y post-renacentista. El habeas corpus, que fue perfeccionada por un yucateco, un mexicano, como Manuel Crescencio Rejón, es el derecho de amparo. El derecho de amparo. Habeas corpus en latín, derecho de amparo en castellano. El habeas corpus, que es perfeccionada teóricamente, jurídicamente en México, la debilitaron estos señores que dicen que creen en el pueblo, estos señores que dicen que defienden al ciudadano, estos señores que dicen que se la juegan con el suburbio mexicano, estos señores que dicen que son partidarios de no violentar los derechos de nadie, válgame Dios. Estos señores debilitaron el amparo y lo circunscriben a la esfera individual y le quitan al amparo el alcance protector que tenía a nivel colectivo. Ya no es un beneficio colectivo el derecho de amparo, es un beneficio colectivo en relación únicamente con el que solicita el amparo, no aplicable a otros casos similares o semejantes, como lo tenía la Suprema Corte anterior a esta de cartón que tenemos. Entonces debilitaron el amparo, ¿para qué? Para acrecentar el halo y el mapa de impunidad que proteja a los delincuentes o a los criminales del día de hoy cuando gobierna esta gente. Primero. Y segundo, el derecho, digamos, el delito de peculado era imprescriptible. Se podía, desde cualquier interés de cualquier sujeto jurídico mexicano, demandar, denunciar y perseguir judicialmente a un beneficiario del peculado contra las finanzas públicas en el país o de un delito contra la función pública en el país. Se le podía perseguir de manera abierta, corrieran los años. 3 años después de que cometió la felonía, 7 años después del latrocinio institucional, 12 años después de que cometió el delito de peculado, se le podía perseguir.
volverlo indiciado y volverlo sujeto punible del delito de peculado. Era imprescriptible, era abierta la persecución de ese delito. ¿Qué hace esta gente de Morena y de la 4T? Hay mucha gente que no lo sabe y hay que decírselo. Lo que hace es ponerle caducidad, ponerle un candado cerrado al delito de peculado. Es decir, lo vuelve prescriptible. Ya el delito de peculado es prescriptible, puede prescribir, y si prescribe, el delito de peculado ya no se puede perseguir a persona alguna por el delito de peculado si el delito ya prescribió. Aunque lo haya cometido, ya prescribió, ya caducó desde el punto de vista legal y ya no se le puede perseguir ni denunciar. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, en términos elegantes, en términos teóricos, quiere decir que un delito como el delito de peculado ya es sujeto de una especie de ley o salvedad o salvoconducto institucional para delinquir contra las finanzas públicas. Y dicho en términos un poco más de banqueta, coloquiales, un poco más coloquiales, esto es un salvoconducto o un permiso para robar, para saquear las finanzas públicas, para cometer delitos concomitantes al de peculado, que son enriquecimiento inexplicable, daño patrimonial sobre las finanzas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Permiso para robar, porque quien está en el poder actualmente, pues es Morena y es la 4T, y son los que le ponen prescriptibilidad, prescripción legal a la temporalidad del delito de peculado. Esa es la realidad de las cosas. Pero véale la cara, o sea, la incongruencia. Por un lado es, te doy viada, te doy chance, te doy libre albedrío sobre esta prescripción, y por el otro lado te digo, aguas, porque donde te caiga un dinerito, te voy a perseguir. Fíjese nada más, por el lado, como dice usted, hay dos clases de México, entonces, profe. ¿Por qué? Porque por un lado tienes toda la venia, y por el otro lado, aguas porque te persigo. Esto de prescribir el delito de peculado, de ponerle una prescripción, una caducidad legal, como delito perseguible, nació por un litigio que se estableció desde Colima por 5 personas. Y estas 5 personas ganaron la demanda, pero ante la Suprema Corte, lo cual habla de que tenemos una Suprema Corte de pacotilla, de risa, de caricatura. Por más que la gente o alguna gente que me escuche esté pensando que no tengo razón o que estoy hablando por hablar, no. Pues conocemos el derecho, conocemos la historia, conocemos el sistema político mexicano, el anterior y este. Es decir, no hablamos de oídas. Tenemos los pelos de la burra en la mano, pelos teóricos espero yo, y por eso estamos hablando como lo hacemos. El punto es, la prescriptibilidad hoy del delito de peculado implica que los peculados se cometen de forma mayúscula o exponencial en el México de Morena y de la 4T de hoy. E implica que si se pone una prescripción y una caducidad legales para perseguir el delito de peculado, implica que la cofradía de los peculadores es enorme y está creciendo. E implica que los saqueos del erario público hoy son aumentativos y realmente están fuera de control. Es decir, tenemos un gobierno que creo que podría caber en un término. Lo voy a emplear aquí. Yo creo que tenemos un gobierno que no es una epistocracia, ni es una democracia, ni nada por el estilo. Es un gobierno al que realmente le podríamos aplicar 3 palabras. Es una caquistocracia. Es el gobierno de los peores, definido desde la ciencia política de la antigua Grecia. La oclocracia, el gobierno de los peores que además tienen uñas largas. Y tercero y peor, porque lo estoy tropicalizando al castellano de México, tenemos una corruptocracia,
lo cual me parece sumamente lamentable. Así es, profe, y eso podría ser el balance general. Fíjese cómo venimos, si lo ponemos en balance, vamos de caída libre, profe. Entonces esa sería una pregunta para usted, ¿qué balance le podemos dar al México actual? Y acuérdese que la historia en esta mesa ahorita la estamos diciendo, esa es la actualidad. ¿Qué balance le sacamos aquí, profe? Bueno, pues es que me parece que el balance va a ser provisional porque estamos en un México muy movido, muy agitado, donde pasan diario muchas cosas que son noticiosas. Entonces, realmente es difícil emitir un pronóstico cerrado sobre la situación actual del país. Pero como línea general de esta reflexión, podríamos decir que México va a seguir dos rutas. Una, que la vengo diciendo desde el 2018 y la seguí diciendo en 2019 y la seguí diciendo en 2020, la he seguido diciendo, y cada día los hechos me confirman que estoy en la verdad. ¿Cuál es ese camino? El del deterioro de la vida pública en México, el del deterioro de las instituciones públicas de México, el del deterioro de la economía mexicana, el del deterioro del Estado de Derecho mexicano, el del deterioro de la cultura política en México y el del deterioro de la República primero. Y eso se puede verificar. Lo vengo diciendo desde antes del 2018. En 2018 acentué con mayor énfasis lo que vengo diciendo y todos los días lo sigo diciendo. Lo lamentable es que la realidad me sigue dando la razón. Segundo, si México viene deteriorando por esta casta gobernante, si viene deteriorando su estilo de vida público y privado, con pruebas que están en datos duros, que están en estadísticas, bueno, pues entonces México es la república del deterioro permanente en todos los nichos, extensiones y rincones de su vida pública, y México, en esas condiciones, no puede ir a otro lugar sino al precipicio o al abismo. Lo digo con toda responsabilidad. Porque acuérdese también que lo que decía el inquilino de Palenque, dice usted, era, fíjese cuál era el formalismo o lo que debía de tener una persona que debería estar en el gabinete, era 90% de lealtad y 10% de capacidad. O sea, por eso el país está yendo al carajo, profe. En parte por eso, el 90% de lealtad a él, no a la República. A él, exactamente. Lealtad a él, no al Estado mexicano. Lealtad a él, no a la nación mexicana. Lealtad a él, no a la República parlamentaria y democrática y federalista que somos. Lealtad a él. Porque finalmente el comportamiento de este tipo era un comportamiento gangsteril. Es el inquilino de Palenque, antes fue el inquilino de Palacio, pero el temperamento y la actitud y la visión gangsteriles de este sujeto no han desaparecido de él. Y la realidad me sigue dando la razón todos los días. Así es, profe. No lo digo con gusto ni con felicidad. Me entristece tener razón sobre este sujeto del que estamos hablando, pero dejémoslo en paz. Así es, profe. Ya se harán cargo de él otras gentes. Exacto. No, y si no la historia. Y si no, la historia ya lo está juzgando. Sí, claro. Y el juicio no le favorece. El juicio lo condena. Pero además de eso, pues habría que decir otra cuestión. Después de que terminó el gobierno anterior, seguimos en esa línea permanente y sostenible del deterioro como país. Y los datos fríos, los datos duros, la estadística nos avala en esta afirmación. Lo otro, México está cada vez peor y lo ven cada día millones y lo viven cada día millones de mexicanos. Aquí sí habría que establecer una excepción. Ser chairo no habla bien de algún mexicano. Si los chairos creen que están en la razón, tienen doble problema. Primero, están equivocados y segundo, creen que están en la razón. Bueno, la historia sorprende a la gente que tiene ese temple emocional y ese temple ideológico. La historia los sorprende con giros inusitados. Y un día, pero muy tarde, van a advertir que estaban en el lado equivocado de la historia. Ya lo he dicho también esto. Así es, profe. Pues podríamos seguir aquí echando charla y toda esta situación, pero pues el tiempo nos apremia, profe. ¿Qué tiene en mente para más adelante, profe, en este tiempo, en este 27? Porque pues también usted sí le sabe a la política, sí le sabe, ha sido, como dijo usted en la plática, en la charla, tengo amigos de todos los colores, de todos los sabores, incluso ha sido asesor de muchas personas, entonces sí le sabe.
Sí, ¿Qué viene? gracias. ¿Qué viene, profe? Muchas gracias. No, pues yo medio le sé a las cosas. No te creas que le sé tanto, pero medio le sé. Y hay una cosa que puede ser un proyecto, digamos, electoral y político bueno para el 2027. Algo puede venir por ahí. No quisiera decirlo todavía con irresponsabilidad y sin elementos, pero algo puede venir para el 2027. Y eso que puede venir puede ser una sorpresa, en primer lugar para mí, una sorpresa grata, pero también puede ser una sorpresa para la sociedad michoacana y para la sociedad moreliana. Ojalá esto se verifique, vamos a verlo, pero andamos en eso. Puede haber una sorpresa. Y tiene que ver con un proyecto político electoral. Okay, esperemos el tiempo para ver si esto se concreta o no, pero de antemano, si digo que sí a esta posibilidad, si digo que sí a esta proposición, si me aviento el asunto de aceptar la invitación, pues habrá que trabajar mucho, desde los micrófonos y fuera de los micrófonos, desde la academia y fuera de la academia, desde la vida mediática y fuera de la vida mediática. Es decir, el trabajo va a ser, si yo tomo esta alternativa, tendré que ser un moreliano todoterreno. Y eso implica que todoterreno implica quemar suela, quemarse las pestañas, quemarse el pelo y que se caiga al poco, profe. El que tiene que caerse. Si soy eso, un moreliano todoterreno, es porque acepté ir a ese proyecto electoral para el 2027. Okay, ya lo anunciaremos si es que se concreta. Ok, profe, pues bueno, ya lo saben ustedes, pues bueno, es una noticia importante. Y gracias a ustedes. Ya lo saben, a las personas etiqueten, mándenselo a una persona que le agradó, que crea que le va a ayudar, a la persona que incluso que no. Estamos abiertos, acuérdese, profe, a las opiniones encontradas, porque de ahí confluyen y nacen puntos importantes que pueden beneficiar mientras sea para un bien común, es lo importante. Profe. Del diálogo nace la luz, decía San Agustín. Yo agregaría, del diálogo y del debate nace la luz. La luz yo no la tengo, ni la verdad la tengo. Todo lo que yo digo es relativo y es discutible. Sí. Y no le saco la vuelta a cualquier discusión de cualquier tema, porque son temas que conocemos muy bien. De todo lo que hablé y hasta de lo que no hablé. Solo de ovnis no hablo. Exactamente, profe. Entonces eso no sé nada. Sí, exactamente. Somos amigos de la dialéctica, profe. Es correcto. Entonces, pues le agradezco, profe, de nueva cuenta. Ya sabe que pues aquí está esta mesa y es la testigo de muchas cosas que también van a ocurrir, profe. Gracias. No, muy amable, gracias. Ajá. Yo muy agradecido contigo por el espacio y agradecido con que nos vean y nos escuchen las y los amigos del auditorio. Así es. Muchas Entonces, gracias. Ya lo saben, denle like, que compartan, compártaselo a una persona que crea que le va a ayudar, que le va a abonar, que le va a entusiasmar, que lo va a hacer enojar también. Entonces, esto es con la intención de hacernos pensantes, profe. Es correcto. Pues buena noche y hasta luego. Gracias.